Eh, Saludos cordiales, estimado profesor y espectadores del video. Mi nombre es Darwin Díaz y pertenezco a la Unidad Educativa Fiscal Amarilis Fuentes Alcíbar. Actualmente curso el tercer año de bachillerato dentro del paralelo B de la especialidad informática. El día de hoy voy a explicar el desarrollo de un proyecto práctico en Java, titulado como Proyecto Cubo, el cual tiene como objetivo calcular, por medio de operaciones matemáticas, clases, métodos y objetos, algunas de las propiedades de esta figura, el cubo. El ejercicio consiste en lo siguiente: crear un proyecto llamado Proyecto Cubo que contenga un paquete con el nombre Paquete Cubo y que este último, a su vez, albergue una ventana que lleve como nombre Ventana Cubo y una clase llamada Cubo. Además, el proyecto debe contar con un entorno gráfico que presente los siguientes elementos: dos etiquetas, dos áreas de texto y 6 botones. Bien, una vez aclaradas todas las características de este proyecto, podemos dar inicio a la explicación. Primero, ingresamos a NetBeans. Una vez aquí, comenzamos a crear nuestro proyecto. Para ello, nos dirigimos a File, New Project, Next, y aquí le asignamos un nombre al proyecto. En este caso, Proyecto Cubo, y le damos clic a Finish. Ahora eliminamos cada uno de los elementos que trae por defecto el proyecto. Para ello, nos posicionamos sobre él, hacemos clic derecho y seleccionamos Delete. Ok. Hacemos lo mismo con el paquete. Nos posicionamos sobre él, clic derecho, Delete. En este caso, Yes. Luego de eliminar todos los elementos por defecto, vamos a crear lo que nosotros realmente necesitamos. Primero, un paquete. Para ello, nos posicionamos en Default Package, damos clic derecho, New Java Package. Asignamos un nombre, en este caso, Paquete Cubo, y Finish. Ya tenemos nuestro paquete. Ahora, dentro de él, vamos a crear nuestra ventana y nuestra clase. Para crear la ventana, nos posicionamos sobre el paquete, clic derecho, New JFrame Form. De igual manera, asignamos un nombre, Ventana Cubo, y le damos a Finish. Ahora crearemos nuestra clase. Nos posicionamos sobre el paquete, clic derecho, New Java Class. Asignamos un nombre, Cubo. Finish. Bien, ya hemos creado el proyecto con cada uno de los elementos que vamos a utilizar. Ahora vamos a desarrollarlos. Antes de comenzar a escribir líneas de código, vamos a diseñar el entorno gráfico de nuestro programa. Para ello,
nos posicionamos sobre la ventana, hacemos clic derecho y escogemos Open. Una vez aquí, configuramos el tamaño de la ventana. Primero, el largo y el ancho de nuestra ventana, para luego comenzar a posicionar los objetos que usaremos. En este caso, serán 2 etiquetas, dos áreas de texto y 6 botones. Bien, ya posicionamos cada uno de los elementos a usar. Lo siguiente será cambiar el nombre de variable de nuestras áreas de texto. Para ello, nos posicionamos sobre una o sobre otra, hacemos clic derecho y seleccionamos la opción Cambiar nombre de variable. Aquí le podemos asignar cualquier nombre. En este caso, TA1. Y repetimos el proceso con la segunda área de texto. TA2. Bien. Ahora, solo nos queda personalizar cada uno de los objetos a nuestro gusto. Bien. Voy a hacerlo, pero lo más probable es que ustedes lo vean en cámara rápida para que no se aburran. Bien, luego de algunos intentos he terminado de diseñar la interfaz gráfica del programa. Ahora procederé a explicar de qué trata. Por un lado, tenemos el primer apartado, el cual está conformado por dos áreas de texto. Una de entrada, por donde el usuario ingresará el valor numérico, y una de salida, por donde el programa arrojará el resultado de la operación que se realizará con ese valor numérico. Por otro lado, tenemos el segundo apartado, los botones. Estos se van a encargar de ejecutar las operaciones y de imprimir el resultado. Pero para que toda esta interfaz funcione, necesitamos de algoritmos, y estos los vamos a trabajar dentro de nuestra clase. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestra clase. Para ello, nos posicionamos sobre ella, hacemos clic derecho y seleccionamos Open. Como podemos observar, la clase ya está creada y definida. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es comenzar a crear los métodos. Para crear un método seguimos la siguiente estructura. Primero, definimos el tipo de valor que nos va a retornar. En este caso, es una cadena de caracteres, un string. Luego, le asignamos un nombre seguido de un par de paréntesis. En este caso, el método que estoy creando tiene como objetivo calcular el volumen de un cubo. Por lo tanto, le voy a asignar un nombre que se relacione. Volumen y un par de paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a establecer los parámetros que recibirá nuestro método para poder trabajar. Aquí vamos a usar un tipo de dato algo característico, un tipo de dato que deriva de las áreas de texto. Para ello, escribimos jtextArea seguido de un espacio
y el nombre de variable del área de texto en la que el usuario ingresó el valor. En este caso, TA1. Bien. Luego, abrimos el método y lo cerramos haciendo uso de llaves. Listo. Ya tenemos nuestro método, pero para poder trabajar sin ningún error debemos exportar el tipo de dato JTextArea. Para ello hacemos clic en este icono y seleccionamos Add Import for Java. Bien, el error o la línea roja que podemos apreciar en este momento se debe a que no hemos retornado nada. Va a desaparecer cuando retornemos algo. Así que dejemos a un lado esta singularidad por ahora. Lo primero que debemos hacer es obtener el valor que nos ingresó el usuario por el área de texto TA1. Para ello, llamamos al área de texto y con la función getText obtenemos ese dato. Siempre que usemos áreas de texto, vamos a trabajar con strings. Es decir, todo valor que un usuario ingrese por el área de texto va a ser considerado por el programa como una cadena de caracteres. Bien, entonces, como nosotros estamos obteniendo un valor, debemos guardarlo. Yo lo guardaré, o yo lo voy a guardar. Yo lo voy a guardar en una variable llamada lado_str. La voy a definir como una cadena de caracteres. Por lo tanto, escribo string y el nombre de mi variable. ¿Va? Bien, ahora, yo no puedo realizar operaciones matemáticas con cadenas de caracteres. Necesito que esa cadena, que ese string, se convierta en un número. Para ello, voy a usar una clase y un método que ya viene incluido en el entorno de programación Java. La clase se llama double, que hace referencia a un tipo de dato numérico, y el método se llama parseDouble, que hace referencia a la transformación de un tipo de dato X a un tipo de dato doble. Nos pide un parámetro. En este caso se autocompletó con lado_str, pero en caso de que no lo hiciera, le damos la variable, el dato, la variable que contenga el dato de tipo string. De igual manera, toda esta transformación debemos guardarla en una variable. Lado_do será el nombre que le daré a esta variable y la definimos arriba como un tipo de dato double. Lado_do. Bien, ya tenemos nuestro número. Ya estamos bien hasta ahí. Ahora necesitamos verificar si el número que ingresó el usuario es positivo o negativo. Para ello usamos una bifurcación doble. La bifurcación doble presenta la siguiente estructura: una condición, un conjunto de comandos, un conjunto de instrucciones que se ejecutan en caso de que se cumpla, y un conjunto de instrucciones que se ejecutan en caso de que no se cumpla. Para empezar una bifurcación, escribimos if, un par de paréntesis y dentro de ellos la condición. ¿Qué vamos a evaluar? Evaluaremos lo siguiente: si el número ingresado por el usuario es mayor o igual a 0, ejecuta la operación e imprime el resultado. Caso contrario, imprime el mensaje
dato erróneo, valor negativo. Bien, ya en código lo podemos determinar de la siguiente manera. Si el valor numérico ingresado por el usuario es mayor o igual a 0, entonces ejecuta lo siguiente. Primero, calcula el volumen. Para calcular el volumen necesitamos multiplicar 3 veces el lado. Es decir, lado por lado por lado. Entonces tenemos lado do por lado do por lado do. Punto y coma. Pero necesitamos guardar en algún lugar este valor. Por lo tanto, creamos una nueva variable que albergue este resultado. Y como siempre, la definimos en la parte de arriba. Vol. Bien. Sin embargo, yo no puedo imprimir en un área de texto un dato numérico. Necesito transformar ese número a una cadena de caracteres. Para ello, voy a llamar a la variable que contiene mi valor numérico y voy a usar el método toString. ¿Listo? Seguido de un par de paréntesis y un punto y coma. Y como siempre, guardamos esta transformación en una variable, que será mi variable de retorno. En este caso la llamaré resvol, pero cada quien puede poner el nombre que desee. Y la defino arriba. Bien, ya tenemos lo que sucederá si la condición se cumple. Ahora veamos qué sucede si no lo hace. Si no lo hace, imprímeme la cadena de caracteres dato erróneo, dos puntos, valor negativo. Y colocamos el punto y coma. Bien. Ya tenemos qué pasará si se cumple y qué pasará si no se cumple. Ahora necesitamos retornar el resultado. Para ello, escribimos la palabra return, un espacio y el nombre de nuestra variable de retorno, que recordemos era resvol, y el punto y coma. Bien, ya hemos terminado de crear nuestro método. Bien, y es así como se verán los demás. Para economizar tiempo, utilizaré este primer método como plantilla. La única diferencia se encontrará en la operación a realizar y en el nombre de ciertas variables, aunque esto último es opcional. Así que vamos a ver cómo queda. Bien, copiamos nuestro método, todo el método, ¿bien? Y lo pegamos más abajo. Bien, le cambiamos el nombre. En este caso, yo voy a crear un método que me permita calcular el valor del área lateral de un cubo. Por lo tanto, me parece bien llamar al método área lateral. Analizando un poco la situación, podemos darnos cuenta que la operación obviamente no va a ser la misma, ya que para calcular el área lateral de un cubo, nosotros debemos multiplicar el número 4 por 2 veces el lado. En otras palabras, 4 por lado por lado.
Bien, con este cambio ya estaríamos creando un método funcional. Sin embargo, yo prefiero cambiar el nombre de las variables por uno que se relacione más con el método. En este caso, ¿cuál sería el cambio? ResVol dejaría de llamarse ResVol y pasaría a llamarse ResAreaL, por ejemplo. Lo mismo con vol, ya no sería vol, sino sería AreaL. Pero si yo cambio el nombre de mis variables aquí, debo cambiar el nombre de mis variables acá. Por lo tanto, continúo con el trabajo. ResAreaL, acá también AreaL, y aquí ResAreaL, y acá ResAreaL. Bueno, y esto se va a repetir durante la creación de los demás métodos. Cabe resaltar que no es obligatorio copiar y pegar un método para crear otro. Puedes crearlo desde cero siguiendo la estructura que mencioné al inicio, pero te consumirá un poco más de tiempo. Así que según mi punto de vista, es factible copiar y pegar cada uno de los métodos para luego simplemente cambiar ciertos aspectos del mismo, como por ejemplo el nombre. Área total, no sería área L sino área T. Aquí lo mismo, área T. Cambiamos aquí área T. Se borró toda la variable. Área T. Área T. Bueno, área T. Área T. Y obviamente la operación que se va a ejecutar ya no va a ser 4 por 2 veces el lado, sino 6 por 2 veces el lado. 6 por lado por lado. Bien, continuamos con el cuarto método. Le cambiamos el nombre a área base. Cambiamos el nombre de ciertas variables, área base, y como las cambiamos en esa parte, también las cambiamos abajo. Cambiamos la operación. Ahora va a ser lado por lado o 2 veces el lado. Entonces, lado por lado. Y listo. Continuamos con el quinto y último método. Perímetro base. Cambiamos el nombre de ciertas variables. Perímetro base. Perímetro base. Y como las cambiamos arriba, también las cambiamos abajo. Perímetro base. Perímetro base. Perímetro base. Perímetro base. No nos olvidemos de cambiar la operación que se va a ejecutar. El perímetro de un cubo se calcula multiplicando el lado por 4. Bien, 4 por lado 2. Y listo. Hemos creado todos los métodos que necesita nuestro programa para poder trabajar correctamente. Sin embargo, aún no está terminado, ya que simplemente los estamos creando, mas no usando. Para ello, debemos instanciarlos en los botones.
Para instanciar los botones, lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la ventana. Para ello, nos posicionamos sobre la misma, hacemos clic derecho y seleccionamos Open. Luego, determinamos el botón que vamos a instanciar y lo seleccionamos y hacemos doble clic. Una vez aquí, eliminamos la línea de comentario y comenzamos con el instanciamiento. Para hacerlo, seguimos la siguiente estructura. Primero, llamamos a la clase, en este caso, cubo. Luego, creamos una nueva variable. Esta puede tener el nombre que desees. Yo le colocaré dar. Y le vamos a asignar como valor new. Bien. Luego volvemos a llamar a la clase, pero esta vez le colocamos un par de paréntesis. Y para concluir con esta primera línea, un puntico. En la segunda línea, lo primero que vamos a hacer es llamar a nuestra área de texto. Y con la función setText vamos a imprimir el valor que nos va a retornar nuestro método correspondiente. Para hacerlo, dentro de los paréntesis vamos a llamar a la variable que creamos, colocamos un punto y escribimos el nombre del método que deseamos usar. En este caso, volumen. Bien. Automáticamente se autocompleta el parámetro con TA1. Pero si no fuera así, simplemente debemos recordar que para que este método funcione, necesita del valor que está en el área de texto número 1, en TA1. Listo. Hacemos lo mismo con los demás botones. Para ahorrar, para economizar tiempo, usamos el clásico copia y pega. O en otras palabras, vamos a tomar como plantilla lo que ya hemos hecho. Nos dirigimos de nuevo a la ventana y pasamos al siguiente botón. Y por último, el botón borrar, que es una excepción, ya que no lo vamos a instanciar, porque no lo necesita. Para que cumpla su función, lo único que tiene que hacer es imprimir un string, una cadena de caracteres en blanco. Para ello, venimos aquí y llamamos al área de texto 1, usamos la función setText para imprimir y lo que vamos a imprimir es una cadena de caracteres vacía, un string vacío o un espacio en blanco. Hacemos lo mismo pero con el área de texto 2, TA2. Listo, con esto ya le hemos dado funcionalidad a nuestros botones, ya los hemos instanciado. Ahora solo queda probar si el programa funciona correctamente o no. Para ejecutar nuestro programa, nos vamos a dirigir a la ventana y una vez aquí podemos hacer dos cosas. Hacer clic sobre este botón que se asemeja a un reproductor o seleccionar de nuevo nuestra ventana, hacer clic derecho y tomar la opción Run File. Yo, personalmente, escojo la segunda alternativa, ya que en otros proyectos o en ciertos proyectos se trabaja con más de una ventana y cuando se hace eso, dar clic en este botón de aquí suele ocasionar problemas. Así que lo más recomendable es tomar la segunda alternativa y es la que yo voy a usar. Damos clic en Run File
Y bien, vemos que nuestro programa se abre, se ejecuta, se muestra en forma de ventana. Ahora vamos a comprobar si el programa funciona o no. Vamos a comenzar con un número negativo. Supuestamente, si el usuario ingresa un número negativo, debería imprimir un mensaje de error que diga dato erróneo, valor negativo. Veamos si eso se cumple. Hacemos clic en el botón volumen, dato erróneo, valor negativo. Bien, vamos a probar con cada uno. Vamos a probar ahora con -2, otra vez dato erróneo, con -1, otra vez dato erróneo, con -3, otra vez dato erróneo, y con -78, otra vez dato erróneo. Mientras probábamos lo del dato erróneo, también probábamos lo del botón borrar, que vimos que funciona correctamente. Ahora, ¿qué pasa si asignamos 0? Pues debería operar con normalidad. Debería botarnos como resultado 0. Bien. Hasta aquí vamos súper bien. Ahora veamos qué sucede si ingresamos un valor positivo. En este caso tenemos 3. Y vamos a calcular el volumen. Recordemos que el volumen es lado por lado por lado. Entonces deberíamos obtener como resultado 27. Bien, hemos obtenido 27. Ahora vamos a calcular el área total de nuestro cubo. Recordemos que para calcular el área total debíamos multiplicar 6 por lado por lado. Entonces nos debería quedar como resultado 54. Veamos si es verdad. Bien, nos quedó 54. Ahora vamos a calcular el área base, que es simplemente lado por lado. Nos debe botar como resultado el número 9. Bien, ahora el perímetro base, que es 4 por lado. Nos da como resultado 12. Ok, todo bien. Y por último el área lateral, que nace de multiplicar 4 por lado, y que como resultado nos debería dar 36. Listo. Por último, hacemos clic en el botón borrar para limpiar las áreas de texto y listo. Hemos comprobado que nuestro proyecto funciona correctamente.